Ya sabes que odio estas tonterías de abracadabras, Faustus. ¿Quieres decirme de una vez qué diablos te parece tan importante? Madre durmiente, heraldo sagrado,
Despierta y reclama lo que es tuyo. Tú que te alzas en la noche con la luna. Tú que preparas el camino del sol de medianoche. Posa tu mirada despiadada en nosotros y álzate. Muy bonito, Doc. La próxima vez llama a Zemo. ¿Sabes qué? Mejor te disparo y nos quitamos de líos. Lilith. Criatura. ¿Dónde estás, criatura? Pásate de burger, está muy fuerte el audio. Marvel Midnight Suns, creo que estoy muy lejos del micro. Casi me voy para atrás. 6 meses. Pues banda, sean bienvenidos todos a esto que es el Marvel Midnight Suns. Estamos jugando la prueba gratuita que dan. ¿Por qué? Porque puedo sentirlo, Rox. Vienen problemas. Buenas, que por estar aquí. Pronto se te unirán más inocentes. Vuelve a tu castillo mágico. Aquí no eres bienvenido. Manches, el Ghost Rider es un viejito. Tampoco le caes bien. Es un santuario. Y bienvenido o no, el destino ha determinado que es aquí donde debe estar el hechicero. Parece personajes de Fortnite. Dile al destino que no. ¿Este es el guardián secreto por el que me has arrastrado hasta aquí? ¿Y este bocazas? El señor Stark es insolente, pero es de absoluta confianza. Espera, ¿de verdad no sabes quién soy? El tejido de la magia está cambiando, Johnny. Se acerca la profecía del sol de medianoche. La neta, único que se ve chido es el Ghost Rider, los demás como que me salió cara. se ven como medio chafones. Sí Esta parecen vez personajes de pretendo Fortnite, cuidar de pues. los míos. Mira, amigo, no lo entiendes. Voy a pasar aquí en el Las stream, cosas Kevin. cambian. 2 y 2 ya no son Eduardo, 4. gracias por tu like. Arriba a veces es abajo y Strange empieza a decir cosas con sentido. ¿Te parezco alguien a quien le importe algo de eso? No, pareces un portero en un bar de mala muerte. Escucha, solo sé que se acerca el infierno y mi amigo dice que puedes ayudar. No viene el infierno. Ahorita voy a ver si le puedo Ahí cambiar te el idioma. equivocas. De ser. El infierno está aquí. De nada, Roboman. Iron Man. Eso viene es el diablo. Está bien, te entiendo. ¿Por qué da el Ramón? Sigo sin entender. Oh shit. Aguanta. Ahora sí vamos a tratar de hacer los subtítulos más grandes. A ver si podemos cambiar el idioma del juego a español o algo por el estilo. Español tiene acaba de aclarar. General, video, sonido. Accesibilidad, accesibilidad. ¿No hay algo sobre los subtítulos? Aquí está subtítulos. Vamos a hacer un poco más grande. Capaz y con esto los subs también aumentan bastante. Y ojalá. Pues no sé por qué cambiar el idioma. No estoy realmente seguro, pero ojalá se lo pueda hacer en el menú de inicio. Ahora pasa aquí en el stream. Lo hacemos después. Después de molestarnos en venir hasta aquí, el viejo se larga con tu valiosa página. Al menos podría habernos dejado unos pases VIP para la feria y de paso... ¿Cómo hago esto? Unos cuantos monstruos. Johnny Blaze ya ha sacrificado bastantes cosas por este mundo. Parece que sí, voy a ver si puedo ponerlo en el latino, si no lo voy a dejar en inglés porque el idioma... ¿Lo único que no teníamos era tiempo?
Vale, vayamos terminando. Creo que tengo arena en mi tejido de nanopolímeros. Los subtítulos sí están más grandes ahora, pero Eso sería. creo que lo voy a poner en inglés hasta que tenga chance de... Bueno, la acción fue tan grande que ni siquiera lo vimos. ¿Realmente tengo que sacar la artillería pesada para esto? Por real, exactamente. Ahí está. ¡Vamos allá! Oye, ha funcionado, ¿no? ¿Y ahora qué? A terminar mi turno. Bueno. Es un juego por turnos, pues un RPG, pues. Con Final Fantasy. Todo está bien, por ahora. Ese traje Como digo, vamos a será jugar la una demo nada delicia más. tecnológica, pero no está a la altura de las artes místicas. Permíteme demostrarlo. ¿Puedo cambiar de personaje? ¿Ahora es una competición? Entonces, para ti, el más siniestro. Con mucho gusto. No entiendo. ¿Cambio de personaje? A ver, lo puedo atacar si yo quiero, inclusive. Pues supongo yo que es porque hay No tardaremos mucho. tarjetas o poderes para apoyar a tus compañeros o algo así. No está mal. Bueno, ahora sí somos el Tampoco Doctor genial, Strange. pero no está mal. Me dan ganas de ponerle volver al menú principal. Volver que diga el menú principal. No puedo hacer retroceder, fíjate. Ah, espérate, es al revés entonces. Agarra a este para que choque con ese, exactamente. Intenté. Parece que nuestra reputación no basta para intimidar a estos hijos del líder. Mucho como todo un golpe. Creo que sí, no hace falta que use audífonos porque el juego está muy fuerte de por sí. Me halagáis, pero dejad un poco para los demás. Adelante, pues. Espérame. Deja ver comentarios nuevos ahí porque hay comentarios nuevos, eso me queda más que claro. Ah, dramones, sigo sin entender. Pues aquí en el stream, Eduardo. Gracias. Let's go. Ahora que tengo su interés, quizá venga bien una bendición. ¿Algo protector? Yo podría echarte una mano, o un escudo en este caso. Otorga bloqueo a un aliado. En aras de la cooperación, aceptaré tu oferta. ¿Dónde estaré? No hay de qué. Te lo agradezco mucho. Sácalos de acá porque son varios. Vientos de Watcon, pues es lo mismo. Mirad y aprended. Lo veo bien. Esto no Creo que va le da a la acabar de frente. bien. No creo que tengas muchas posibilidades, pero cosas más raras. Tengo heroísmo nivel 4. Esto me recuerda un poco al juego de South Park, solo que es un campo más abierto, pues. Y como digo, realmente la estamos jugando en su demo, su prueba de 3 horas. Terminamos de hacer stream y si el juego me convence, vamos a comprarlo en su edición legendaria. Si no, pues vamos a dejar hasta aquí el juego ya. Vamos a hacer para probarlo. Creo que les gusto. Creo que nos hemos capeado. ¿Tienes un hechizo para eso? Prioridad. Interesante. Un hechizo para cambiar la configuración. ¡Mamá! ¿Iónicas de Héroes de Titán? Aguanta, pinche Tony Stark. Puedes hacerlo en los próximos 10 segundos. No me interesa. Lo haremos de cualquier forma que sepamos. Creo que ya la cagué. Una táctica Me interesante. queda el ataque de empuje del Doctor Strange, pero... Ah, solo que lo hago con este. No. Si lo empujo no va a pegar contra nadie más.
Bueno, tal vez sí. No. No, hombre, y este ni siquiera va a venir hacia mí. ¡Preparaos! Sé que no ha sido tu maniobra típica. ¿A qué se entorna? Mientras piensas en Eros, quizá deberíamos probar a lanzarles una enorme roca. Bueno. Ah, sí lo mataste, Doctor Strange, ¿qué te pasa? Prestar atención. O sea, eso está útil porque realmente no ocupo poderes o no ocupo cosas que puedan afectar mi turno, pero como que sí está medio raro tener que ocupar rocas. Seguid mis movimientos. Ya que se acabe el tutorial, por favor. Llegan refuerzos. Puta madre, no dejan de llegar. Bueno, ¿quién quiere empezar? Creo que era el último, y menos mal. A lo mejor le he dicho hacer un Huevos. a atender una llamadita. Y aún así soy el que sigue soltero. Un momento de preparación. Y ahorita que acabe la pelea voy a poner el juego en inglés o en español latino si se puede, porque el idioma como que sí me está incomodando. Vamos a ello. Ya sea el último. Eso ha sido sorprendente. Si soy sincero, ese encuentro ha ido mejor de lo que esperaba. Tony, he detectado un pico de energía gamma, Por eso no debes comer comida picante, Bruce. localizado en el West Village y converge en el santuario. Wanda, Mi novia. Las obras de los mayores hechiceros del universo y él las deja bajo los menús de restaurantes a domicilio. estas polaridades místicas cambiantes están afectando a mis portales. No me digas. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Pregúntame en un rato. Oh, yeah. ¿Carol? Lucy y yo queríamos contactarte. Habría No, hombre. venido él, pero... Falta que puedo cambiar el... Estaría orgulloso. ¿No puedo cambiar esto de una vez? No, no puedo. No puedo ni poner pausa a las cinemáticas. Realmente debería actualizar mi seguro de hogar. Señorita Maximoff, por favor, las salvaguardas, si es tan amable. Stephen, puedo luchar. Ahora lo tengo controlado. Pues demuéstramelo activando las salvaguardas. Y ahora, en honor a nuestro compañero ausente, todos los demás podéis aplastar. Sí, muy bonito. O sea, es un momento crítico. Los de Hydra llegaron aquí al pinche santuario en lugar de que es un momento... ¿cómo decirlo? Tenso. Llega la capitana con su voz de... ¡Hey! ¿Cómo están, canales? Ok, déjame ponerlo mejor en inglés. Opciones. No me digas que no hay opción para cambiar el idioma. No puedo callar a los personajes, o sea, que parezca que nada más están hablando, pues, mover la boca o así. Hijo de su madre. Ah, creo que no. Qué mal, porque me dejaron ponerlo en inglés o algo. Ya ni modo. Fijamos que no hablan. Vamos a ver como que no están hablando. Imagínense la voz en sus cabezas, eso va a estar mejor. ¡Preparaos!
Eso ha sido diferente. Que la voz no queda con la capitana, o sea, me malviaja muchísimo. Impresionante. ¿Puedo bajar objetos? Sí, sí puedo. Esto irá bien. No manches. Oye, pero de la casa arrojaron una piedra en la cabeza como si nada. ¿Puedo bajar nada más? Ah, pues no. ¿Volver a robar? O sea, ¿cómo? No entiendo, pero no me deja acabar el turno. Ok. Está bien. No sé cómo funciona esto, pero está bien. Cualquiera que le demos se muere. Vamos a ello. No me vaciles. Siempre a su servicio. XD. Llegan refuerzos. Sección beta llegando a la posición. ¿Nos ponemos manos a la obra? Momento de héroes. Vámonos para acá. Ok. Estoy guardando energía. Bueno, eso está más útil, sinceramente. Ese Davenport tenía al menos un siglo. Qué lástima. ¡Vamos allá! No le estoy bajando nada de daño a los cosos. Eso ha sido sorprendente. Ismael se murió. ¿Hemos aprendido hoy? Mirada de Agamotto. Un momento de preparación. ¿Eso qué hizo? ¿Qué? Ah, ok. Puedo robar cualquier carta que yo quiera con ese poder, pero realmente no sé cuál es más útil de todos. Ah, pues no me dio nada. XD. Me van a balancear, me están probando en mi casa. Empiezo a ponerme de los nervios. Creo que aún no hemos terminado. Casi está saliendo demasiado bien. Bueno, se supone que con eso puedo acabar el combate. Tíos de esos. Son implacables, ¿quién lo diría? En cualquier caso, debemos darle a Wanda el tiempo que necesita para activarlo. No está mal. Tampoco genial, pero no está mal. Shut up. Ok. No tardaremos mucho. Justo lo que necesitaba. Ok, ¿eso qué hizo qué? Mira y aprende. Así me gusta. Bueno, en teoría este es el más blindado de todos, pero no sé si podemos hacer daño. Claro, ¿por qué no? Ya murió. Fin. Anda, así es como funciona. Algo está bloqueando las salvaguardas. No, algo no. Alguien. ¿Goser? Lilith, madre de los demonios, heraldo del sol de medianoche. Con profecía o sin ella, hoy te has excedido. Desafiar al hechicero supremo. ¡Silencio!
No te muevas. ¿Qué acaba de pasar? Ahora desaparece. Otra hija de Transia. ¿Quién? Me recuerdas a mi muy querido. In virtute visanti. Bien hecho, señorita Maximoff. Tus energías únicas la han sorprendido. Estoy bien. ¿Qué? ¿Qué te esperabas? La profecía ha comenzado. Lilith sigue ahí fuera y se fortalece a cada segundo con la proximidad del sol de medianoche. Define fortalecerse. Si queremos tener alguna posibilidad de detener a Lilith, solo nos queda una opción. No voy a volver ahí. Debemos hacer frente a nuestros demonios, señorita Maximoff. Pero alguien debe quedarse atrás para mantener las salvaguardas. Nos vemos en el otro lado. Yo seguía pensando en cómo lo va a hacer para cambiar el idioma al juego. Ya sé cómo. Y como con el WW2K23. Lilith regresa. Completa el tutorial. Oye, sé que lo has hecho a propósito. El tejido de la magia se está deshaciendo. Tenemos mucha suerte de estar aquí. ¿Y exactamente dónde es aquí? Salem, Massachusetts. Bueno, una dimensión burbuja en Salem, Massachusetts. Los suburbios, ya sabes. Bienvenidos a la abadía. El hogar de los... Midnight Sun. ¿No manches el Blade? ¿Qué es esto? ¿El club de amigos de Lilith? Anda, si es el idiota que sale en la tele. ¿Cuál de ellos? Si me hacéis el favor de atenderme un momento... ¿Cómo se llama este men? ¿Sam Reyes? Me estás pisando las flores. ¿Cuánto tiempo, Sara? Ahora soy la cuidadora. Yo habría preferido evitar este momento, pero... Ahórrame el discurso. Sé que Lilith ha vuelto. Te recuerdo que somos hermanas. Parece que nos hemos vuelto invisibles. ¿Podemos hablar, Stephen? Nadie puede negar que Hunter se ganó su descanso en la primera batalla contra Lilith. Solo espero que acepte el reto de nuevo. Los magos siempre hacéis que todo suene muy noble. Crié a la única descendencia de mi hermana como arma contra ella. Y salvaste el mundo en ese proceso. Pretendes que profane su tumba y luego le pida que lo vuelva a hacer. Yo no escribí la profecía, Sara. Además, yo no soy un ladrón de tumbas. Solo estamos reuniendo su esencia etérea con su forma corpórea. Dicho lo cual, me ayudaría mucho tener una imagen mental del proceso. Y detallada. El robo de identidad espiritual no es una broma. Ah, caray. ¿No hay una guía de que diga cuál es el personaje canon? Ah, caray, ya me hizo dudar. Estoy entre este y este. Marrón, marrón claro, marrón oscuro. Está curioso el cabello. No manches, el Albertano. Este me gusta. Este también. Fíjate, es el corte del David Bowie. Ok. Gustan este. Y el Pixie. Me voy a quedar con este.
En este me gusta cómo se ve. Que tiene más... Oye, parecido al mío es el Pixie. Igual un bigote y una barba así bien marranos. Ah, caray. Barba de 3 pelos. Quedar con este. Ya. Trata que se guarde, voy a reiniciar el Xbox para que agarre el idioma en inglés. Adalid de la luz y la oscuridad. Tú que domaste la noche. Escucha la voz de quienes te buscan y... ¡El collar! Espera. Huevos. Entonces, eso es bueno, ¿no? Sara. ¿Dónde está ella? He visto hechizos de resurrección mucho peores. Sobre mí, por ejemplo. Venga, Tony. Es totalmente seguro. Si esa cosa se despierta y os muerde, yo no quiero saber nada. Se acabaron las visitas. Es una referencia a eso. Para siempre. No necesito ir a ningún sitio. Acabo de ver a Stark husmeando tras la mesa espejo. Avísame en cuanto despierte. Y Blade, sé bueno. Siempre lo soy. Mejor Blade. ¿Cuánto llevamos de stream? Apenas 20 minutos. Parte 1, el despertar. Hace frío, pero el aire me quema con cada respiración. ¿Tanto tiempo ha pasado? Voy a explorar, por el amor de Dios. No falta que sea un juego 100% de cartas. Conozco este lugar. En mis sueños siempre está vacío. Pero ahora siento que no estoy solo. Hunter, reconozco que sabes entrar en escena. Huevos. Pues ya somos dos. Deberías haber atacado cuando tuviste la oportunidad, vampiro. No vivirás para lamentar tu error. Genial. Y Cuidadora me dijo que me portara bien. Relájate. Yo soy tu amigo, aunque no lo sepas. Sí. Te vi con Sara antes. Pero no sé qué podría querer ella con un vampiro. Me llamo Blade. Y no soy un vampiro corriente. Sé que has estado fuera de circulación, pero pensé que lo notarías. Porque estamos hablando bajo el puñetero sol. ¿Un vampiro? Los caminantes diurnos siempre fueron un mito. Dice el ser medio humano, medio demonio que caza monstruos. Ah, caray, puedo interactuar con los personajes, a ver. ¿Quién eres? Sí, y debo admitir que siento curiosidad. Dime, caminante diurno, ¿cuál es tu relato? Es una larga historia que aún no ha acabado. Si seguimos sin intentar matarnos, quizá algún día te la cuente. Acepto el desafío. Ya ves. Aunque me encantaría ver lo rara que puede acabar siendo esta conversación, deberíamos ponernos en marcha. Estoy de acuerdo. La profecía avanza. Puedo sentirla. Ya hemos perdido demasiado tiempo aquí.
Vaya, el resto estará encantado contigo. ¿El resto? Sí, tienes un pequeño club de admiradores, creo. Pero no te aguaré la sorpresa. Espero que estés a la altura del desafío, Ayudarían. Puedo explorar. Lacónico, nuevo disponible. Mapa, héroes, bla bla bla. Superlink, héroes, inventario, ajuste. Ah, pero tengo una espada. Hace que sí, déjame guardar. A guardar. Guardamos y una vez guardado, déjame a el juego ponerle aquí en idioma. ¿Dónde el idioma lo ponemos? En los United States. Ah, no puedo. Híjole. Ah, pues ya ni modo. English. No, ya me estoy arrepintiendo. Ay, ay, ay. Por España a la Argentina, a ver si mínimo con eso se arregla. No creo, pero... Ay, Dios, ¿por qué no puedo poner en inglés? Sin que todo lo demás se ponga en inglés, pues. ¿Hubiera algún español Puerto Rico, algo por el estilo? Pues seguramente estaría en inglés el juego. Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, United States. Me estoy arrepintiendo. Vamos a ver, lo más cercano creo que es Colombia. Darle a reiniciar. Si sigue igual, voy a arrancar un huevo. Realmente hay personajes con buenas voces, como por ejemplo el Blaze. Digo, el Blade. Justamente el Johnny Blaze, el Ghost Rider. Pero la Capitana Marvel sí va incómoda con su... ¿Qué pasó, chavales? Tiene que ser una escena imponente porque llegaron los pinches Hydra y al Santorium y... ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo está? No, pero lo hicimos para que no salga otra vez la Capitana Marvel. Ya los demás está bien. ¡Let's go! No, pues ya ni modo. Intento. No puedo omitir esto. No puedo omitir nada en este juego, ni cinemáticas, ni la introducción del menú. O 2K. Ay, gracias, esto se lo puedo omitir. Gracias. Mercado. Ah, caray. El Capitán América, el Doctor Strange. Margarita, hagas pasar aquí en el stream. Andaba en coma, ¿cómo que andabas en coma? Hulk Maestro, Ghost Rider, trajes, Blade, Demon Hunter, Capitán América, Hulk Corrupto, Espíritu de la Venganza, Doctor Strange Supremo, Iron Knight, el simbionte, este sí hay que tenerlo. Vamos a darlo ahora sí.
Ah, mira, sí le puedo cambiar el idioma aquí. ¡Ja, ja! ¡Qué estúpido! Vamos a ponerle español en el idioma y en lenguaje en inglés. Ya con eso. Pone que hay que reiniciar el juego, pues. A ver. Vamos a reiniciar el juego. ¡Let's go! ¿Qué hacen broma? ¿En serio te pasó eso, Margarita? Creo que el juego en inglés va a estar mejor, sinceramente. O sea, la razón que no me atrevía a seguir jugando esta cosa es por el idioma en español de España. Como digo, hay buenos actores como el de Blade y el del Ghost Rider, pero la de Capitana Marvel que diga, pues, cállenla, porfa. Díganle que sí para que se calle. Ah, perfecto, ahora sí, vámonos. Hola con Nico. ¿Nico Belli? Así puedo correr. Pues esto abres para abrir un cofre. Esto, o sea, tiene sentido, ¿no? Pero qué fraude. Espero que me den botas cohete o algo así en el futuro para poder irme volando. Hold up. Did I miss something? Or did Nico just... Hunter. Not sure if you remember me, but we met briefly before. I'm... The witch who called me back from the grave. Told you. Se ve bien chafa. Or Nico, but o sea, either works. And todos los personajes se ven chido. Ah, Robbie. Oh man, never thought I'd be standing next to you. Got quite a rep. I mean, caretakers told us stories. O sea, los importantes como el Ghost Rider, el Iron Man y el Doctor Strange se ven bien perrones. Los demás parecen personajes del Fortnite y personajes de todo chava parece como de plastilina. Has reformed the Midnight Suns. Whoa. How did you? Your power. I can feel it. El DLC de FNAF sale en un mes, en julio. So, 2 meses después. Welcome home. I guess we... I never left. Right. Well, we can fast forward through the tour then. The Abbey is still, well, you know, the Abbey. Basic stuff. Dorms, war room, library, a few places to chill, and, whatever the hell the Forge is. Have to say, for a haunted transient castle raised on the cursed grounds of Old Salem, it's pretty cozy. Of course, that doesn't stop us from adding some improvements. We can all thank Robbie for the Wi-Fi. Oh, and one more thing. We've got some new house guests now. You think we're a fun bunch, just wait until you meet them. Speaking of, we're here. Yeah, okay. Spend 10 minutes in this place alone, Bruce, then see. Oh, gotta go. Show's about to begin. Esa espejo, una misión. Caretaker's home for wayward sorcerers, scientists. No signs of muscle atrophy. You seem pretty healthy for a reanimated corpse. You sure you're not a time-traveling robot? Ok, esta voz de me gusta más. It's almost impossible. Esta voz de la capitana me gusta mucho más que la que estaba en español. Committed on these grounds all those years ago. I imagine Caretaker will have a hard time putting let's go. risks. Prophecies be damned. It's good to see that face again. You look like it was yesterday. And you look older. How long was I in that crypt, Sarah? No more than a few centuries. You were... missed. Centuries?
And what of Lilith? Fallen by your hand. Until now. Yeah, so speaking of Lilith. Tony? What? The kid's literally speaking of Lilith. Tony. That's my name. Tony. That's Carol and Dr. Spooky over there. Here to help. Help with what, exactly? Oh, I don't know. Throwing the magic amulet into the volcano? Smiting the dragon mother? You tell us, kid. You are the chosen one, after all. Do you recall anything of that last encounter, child? There was a voice. The rest is hazy. Oh, a voice. That's it? A voice? That's what we have to go on? Results of your long crypt sleep, most likely. A minor inconvenience. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum. I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. What? Straight to voicemail? Some sorcerer supreme. Must be mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Perhaps Agatha can help. Eh? Allow me. Alato. Whoa, what kind of network you running there? The all-seeing eye of Ereshkigal who judges. Bound to enchanted Babylonian soul glass. We just call it the mirror table. Wanda! The dark force, pushing against the wards. Stephen, where are you? That's impossible. Nothing on Earth could possibly affect those wards. Wanda's in trouble. Wanda is trouble. Ah, bueno, peor aún. I'll go. You'll need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. Our hunt begins now. Oigan, ¿y el Spider-Man a qué hora sale? Tu Santorium. With everything going on right now. Bueno, ahí está hablando de... Ganamos. Even given the fluctuations in the astral spectrum, I should... Let's go, no tengo tiempo que perder. The prophecy of the midnight sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my sanctum sanctorum once, I suspect she can do it again. Sí, viejo baboso, ¿por qué se te ocurrió dejar solo a la Wanda? Supreme. Can you not predict her movements? Normally, yes. But since your mother breached the sanctum, my sense of the future has grown volutinous in nature. ¿Se supone que Lilith es mi jefa? Is that another language, or...? Fuzzy. My predictions are fuzzy. For the first time as Sorcerer Supreme, I cannot foresee how the future unfolds. Así sí puedo saltar gracias a esto. I understand the urgency. Wanda is no mere apprentice. She is the Scarlet Witch, one of the... But she hasn't channeled me salieron dos corazones, o sea que en este juego tengo que ganarme la amistad de los personajes. Digo, ¡ta madre! I do not doubt Wanda's capability, but without my predictive acumen, I cannot boast. In any case, I suggest we make use of it while it... Sacaste la plataforma. ¿Cuál? Aquí está. ¡Córrele, mi amor, corre! About time. Not just about time, Mr. Brooks. Time, space, reality, the building blocks of magic. All must be constant for my portals to work properly. Yet as we now know, that is no longer the case. We've heard. Several times. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed. And while I certainly appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, magic is the problem. Your magic is... not ours. The ground you are standing on exists within two worlds. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to
Well, I'll just let her show you. Esta morra es un X-Men, ¿no? O eso aparece por el traje. No sé si es un X-Men o de lo que dije. Una X-Men, pues. Any more questions? Vámonos ya, no tengo tiempo que perder. You are standing in limbo. Nexus of all realities, both real or otherwise. A chaotic but secret realm, beyond the influence Esto es muy peligroso, ¿no sabían? thus far. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of dark energy. That feeling you're being watched. General hellhole vibe? Yes. All these potentialities converging at once? Truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. You think this is crazy? Wait until you see Manhattan. From here, magic can open gateways to just about anywhere on our planet. Miéntate. We don't. Ya, eso tener una zona guión dimensión donde hay un buen de portales interdimensionales está muy peligroso. Hey, I'm walking here. All I ate today was a bagel. Well, at least we know the ward's protection is still in place. For now. I suggest we hurry. Arm Alpha in position. No one's getting through. Welcome to New York. Oh yeah. Ok, esto ya I sabemos cómo hacerlo. hesitate to call this good news, but I'm seeing minimal Hydra resistance between you and the Sanctum. Ok. Looks can be deceiving, I'm Se supone que soy yo. There's no way these foot soldiers are behind the disruption of the wards of protection. Perfecto. Huevos, ya los dos me los eché. A ver el Blade. Here it comes. A ver, no le hizo nada. I'm impressed. Este no. Con este sí lo puede empujar, pero no le va a hacer realmente nada de daño. Tampoco. ¿Por qué no voy a para al de acá? Este no puede chocar con el coso este para electrificarse. There was a time when Lilith had the highest of standards for her minions. That time has clearly passed. Agarrar la caja y... No más, no se puede estrellar a nadie. El contenedor tampoco. Este coso sí. Let's Mi hermano no se muere. Me quedo en movimiento, pero no tengo más cartas. Así que vámonos ya. Aguantemos golpes. Lucky shot.
hardly a scratch. Support units on the move. Ok, que echamos primero a este porque es el que está That gamma blindado. spike we detected in your area seems to be growing. Let's assume that's not a good thing. Gamma or not, I feel the hand of my mother at work here. This just what this battle requires. Perfecto. Tenemos a Blade para echarnos a este porque es el que está más blindado. A huevo, Blade, le chupaste la sangre. Hazlo conmigo, porfa. No me lo puedo empujar a ningún lado realmente útil. Tampoco. Menos. Bueno, a mí no puedo arrojarle la caja. Tampoco. Ok, ya lo que sea. Tampoco. Creo que este sí llega mucha suerte al. Aquí. Watch and learn, my friend. Bueno, igual se murió. I think you got him. No. Poco. Ya que pues échate a este. Para que esté más al lado a este. By the will of the old gods. Never seen that before. I hope this is one of the stronger arms. We did come all the way here for a fight. ¡Huevos en tu cabecita! They cannot possibly match your strength. Me tengo muchas cartas nuevas. Calling out to me. I feel her struggle. Ah, no es para dar este. Concentrate and Que sangren. Be doing that again. Yo no lo maté. Interesting tactic. ¿Látigo? Ya se murió. Ah, no, man, no se murió todo. Me quedé sin movidas. Vamos ya con esto. You've made a grave mistake. Let's go. Misguided as they are, remember, Hydra is still human, Hunter. Not Lilin. You were saying? The lifeblood of the Mother pumps through our veins. The Mother is eternal. Hydra is eternal. Wanna bet? Wanda! Wards! Weakening! Cannot let them fail! Es el Venom. O quizá creo que sí es el Venom. Association is not going to like this.
No. I'll handle it. Or not. We do not fear your magic, little. No más es el Venom, hijo de su madre. We have answered the mother's call. We are Venom to all who oppose her. And you are lunch. Venom, we are Venom, you are lunch. Derrota a Venom corrupto para completar la misión. Well, that certainly escalated quickly. Do I even want to know what that beast is? It calls itself Venom. We will feed your ugly tongue to the spiders, marinate it in his stomach juices, and eat it with his spleen. Tu jefa. What? Even the best can get better. No, saquemos a Venom con el soldadito este. Let's give it a go. In the search for wealth and power with just a tinge of fascism. Hydra will never change. Hombre, no le voy a dar. Ya me quedan casi muchas jugadas, así que hay que ser sabio con lo que sé que voy a hacer. Bueno, me la voy a jugar. You carry the responsibility of Sorcerer Supreme with great ease, Doctor. I cannot seem to pierce it. Bueno, eso fue trampa. Vile creature. Llegan refuerzos. Madre. This house belongs to Mother now, as you belong to us. We shall start with your juicy entry. Your delicious brains. Are the rest of your mother's children so? Perfecto. Prepare yourself. Prepare yourself. Vamos a hacer que sangren. Exactly what I needed. They're mine. You only delay our meal. No time to lick our wounds. Bueno, ahí sí se hubiera muerto en la vida real. Banish you to the void. Something for you. We may not be ready for this thing yet. Might be smarter to pull back until we know what we're up against here. Surrender. Fill our belly with your tasty fear. Espérame. I shall fill your belly with my blade, demon. Ok, ya la entendí. Tengo que quitar porque aparentemente va a tirar
pinchos o pues como le gusten llamar. Déjenme hago para acá atrásito. Dejen mover al Blade también. ¿No lo puedo mover? No. Híjole. Para que lo golpearas, Blade. Muere Venom. Con suerte aquí lo voy a matar. Y ya me lo eché. Sí. ¡Oh! Se quedó en T-pose. ¡Ah! No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. A mí me vale Gaber. ¡Ah! ¡A huevo! Llegó el chido. Trae los Jordan. I was in the neighborhood, you know, being friendly. Seemed like you folks could use a hand, Doc. SpiderMan! Jeez, Eddie, what happened to you? That's sort of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the marrow from your bones! Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break. How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares! Victoria. 3 estrellas como en Angry Birds. Y gana un cómic. Ok. Bueno, de stream. Hasta ahorita va bien el juego, o sea. Ganarle a Venom estuvo bien raro. Sobre todo con la T-pose, pero bien fue todo bien. Y no supimos hablar del santuario. New world or not, some things remain unchanged. The look. What look? Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself and your teammates. Just to play the hero. This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My memories may be fragmented, but as I recall, I killed the bastard. And all it cost was a village. Of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. If SpiderMan hadn't come along today, we could have lost far more than the Sanctum? Or Wanda. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For now, it's enough that you all made it back in one piece. More or less. Ah, estoy brillando. We'll talk more later. Get some rest. Habla con Tony Stark.
Tengo mucho por explorar por lo que veo, pero realmente no es como que hay algo que me interese por revisar algo así. ¿Dónde está el Iron Man? Ah. ¿O lo marco o qué? Not to be the nagging old lady, but Hola con Tony Stark. A perro, el Tony Stark es como el Freddie Mercury. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time. Even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the Stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there. And where exactly am I going? Oh, that's the real question, isn't it? Sky's the limit for you, my friend. Unless you'd be up for wearing a space helmet. You do breathe air, don't you? I couldn't help but overhear Auntie Caretaker. Es que es el Freddie Mercury. That sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the way, seeing as our rooms are in the same No one should be forced to walk the hallways around here. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Full transparency. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was all set to write you a... I assure you, there is nothing to fear here. Well, it's easy to say not to be scared of things that go bump in the night when you are a thing that goes bump. I don't even watch horror movies, and now I'm... Horror? Oh, you'll love them. Imagine a painting come to life. Moving, talking, telling a story, one that just happens to be pulled from your very worst... Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my... May your sleep be... Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. El regalo de Stark. Hi, I'm Tony Stark. But if you're hearing this message, you already know that. Era un I'm not comunicador. saving the world. I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual, private messages, pictures, and calls for some reason. But it also comes with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. Lo que sea que acabo de hacer me acaba de costar dinero. Ya me arrepentí. Quiero hacerlo más grande y no puedo. De repente se me acaba de sangrar dinero. My old journal. Maybe it is time I start writing in it again. Bueno. Supone que convertí la foto en cuadro. We were all so happy then. Pero tiene ojos verdes. No puedo colgar el cuadro que acabo de convertir y que me costó dinero. ¿Cómo salgo de aquí? Ayuda a Dios. ¿Puedo mimir? Armario del Hunter. There was never enough room for my Bueno, armor gracias. in this thing. Sacó todo este traje, pero creo que va a conseguir nomás el traje del CJ del San Andrés. Sí.
manches, es mi jefa. Charlie! I know. I missed you too. Let her enjoy the moment. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. Oh, it must have been so hard on her. Not just her. I suppose that's why I might have been a little curt before. A little? You already made the ultimate sacrifice once. Maybe I'm in no rush to see you do it again. We do not choose our destiny. But we can choose to duck. First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something. El SpiderMan. This was a lot easier when it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. Don't forget about Agatha. I never could. Agatha Harkness está en el juego o ya está muerta y por eso cada vez que la mencionan es del Charlie, mejor no digas eso, carnal. Charlie was restless all night. I should have known something was wrong. Ya la forja. We'll talk more later, but for now, Stark has requested your presence in the forge. I think he has another present for you. Brillo. Bueno, el brillo aparentemente es la moneda del juego y afortunadamente no es difícil de conseguir, pues. Now, think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. And just in time. The forge has certainly changed. Right. Caretaker said this all happened after your siesta. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian fire demon. His name is Babs. Oh, now it all makes sense. Well, once you get past the esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of... Oh, right. It's ready. Your armor seemed to offer minimal protection against the Venom creature. I noticed. Yeah, I thought you could use an upgrade. Well hammered, well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Yep, I am Iron Smithy. Perhaps you should just try it on. En los subtítulos decía que era Iron Manuel. Oh yeah. Ahora sí me veo chido. Still think I could have used a cloak. El Iron Manuel. Habla con Tony. Stylish, damn near indestructible, and we even got the size right. Not bad for our first collaboration. Aquí está, ¿no? ¿Cómo le hablo? I still think it could have benefited from a cloak. You think... Está. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any art... Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. It is nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable. Was this close to making it menthol. But tools are just one part of the equation. You were out, what, 300 years before we... I'm betting you have questions. You must have an interesting origin story of your own. Well, just your typical American boy.
Pops was a founding member of the military-industrial tragedy struck when I lost them both in a car crash, which turned out to be a hit from a rival corporation. Referencias. I spent my early teens at MIT, trying to clear my head. It was all set to follow in debt. Then one day, fortune shined on me, in the form of some errant shrapnel that lodged itself just above my heart. So I did what anybody in that situation would do. I built a supersuit and started fighting crime. I guess we have all had difficult childhoods here. Yeah, no kidding. I can't tell you how hard it was to memorize all that at Skrull Sleeper Camp. Just kidding. I take it this... Impact-resistant carbon composites, some patent-pending out... And hey, the built-in communicator means we can talk... So it is a marvel, then? Lightweight, nearly indestructible, and... Frankly, I wouldn't have used your old suit to wax the Mandarin's... Is all this magic a... It might surprise some people to hear this, but isotope decay, magnetic fields, and gamma oscillation make a lot more sense to me than I have knew. At least they did before I... But you and the doctor seem to work well together. Well, no need to put a label on things. The guy is good at making sense of this mad... Seen anything strange? What, other than my roommate? Boom! Roasted! But on a more serious note, rosteado, this literalmente acaba de is decir. legitimately haunted. Magic. Was it suspiciously elusive, even for a cat? Actually, yes. Thought I was going crazy there for a second, but clearly I'm still firing. It just poofed in next to me out in the yard. Cute little thing. Probably some kind of shape-shifting mob. What sort of... Oh, that's right. You were out a while. Basically, we've got a gigantic demon inside the magic box here that sounds insane, but... Okay. So, why not magically create a way through that symbiote shield? Have you ever known it to work that way? We can't just wish upon a star here. We need to know what we're making first and put together. Otherwise, I'd have already whipped up. Bueno, pues vámonos ya. Thanks for catching me up on things. Anytime. Remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra? If you have a minute, meet me at the anvil over there and... Es el yuke. ¿Cómo lo analizo o qué? This is the book list. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at Yield Demon Hunting School, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Se trabó la alerta del stream, déjame. This stuff Es is el more Alfredo volatile Mercury. than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They are using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it? No, nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? Got more coil for me? Gracias por el follow. No peeking now. Got some upgrades caray. hot off the press. Son como cofres de cartas básicamente. Pero ya las tenía. Yo tengo una de cada una. De hecho tengo dos de cada una de estas habilidades. Mira, me dio algo nuevo. Hunter,
have a minute? Come meet me in the yard. Vamos a ver con Blade ahora. Cámara, ¿qué les vuelve a salir al SpiderMan? Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. Caretaker put me in charge of your training. Too bad she didn't listen to me yesterday. Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Any questions? I did, but they are about you. Right when it's time to train? From all Sarah told us about you, she never described you as lazy. I learn faster if I understand the person who trains me. I can respect that. Go ahead. Can I ask about you? I guess. Is your name really Blade? Is your name really the Hunter? Yes. Oh, really? Your mom, before she became the mother of demons, looked into your cradle and decided to name her firstborn child the Hunter. That is how I understand it. It takes all kinds. So, is your name really Blade? No. What is it? It's private. Is it embarrassing? No, the Hunter, but I only share it with friends. You do not consider me a friend? Not yet. Don't take it personally. Los atrás están así todos con 2 FPS. What brought you to the Abbey? Caretaker. About 10 years ago, she brought me back to the real world. Gave me a place to stay until I came back to myself. Did she ever say why? She said she thought I'd be able to kill more vampires if I was acting on more than just instinct. But I know it was more than that. She gave me safe haven here at the Abbey, something I'd never known. Must have read half the books in the library by the time I headed out. So when she reached out and asked me to be part of this weird little club... How did you become an... You say that like I had a... How is that possible? A vampire bit my mother. Problem was, I was still in the womb. I'm lucky I was even born. Don't know if that's how it always is, but that's the way it went down for me. Tell me about the Midnight Suns. All right. Why did you join? Vampire hunting is a solitary affair. Guess I never found the right team. Man? Is that all? No, but that's all I'll share if I trust you. Okay. Do you have any thoughts on the team? I think we're the only ones aware of the day, and I think we're pretty green. Speaking of training, we doing this? Okay. I am ready. Vamos a mejorar la habilidad. Back again. Las mías. Corte, pues es la única que... Habilidad mejorada. All right then. ¿Ya? ¿Eso fue todo? Hey there. Sheesh. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunt. I'm Carol Danvers, but you can call me Captain Marvel. Kidding. Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the... Not gonna lie. Going a few rounds in vampire guys...
well, not so much fish as that ginormous Every lock. True, if only a man-eating alien demon monster had... Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through, as in Hydra. They've got... Steve's always said they aren't much for talking. But then again, I'm told I... Just how far are you willing? Let's just say that I'm willing to unleash the power of a quantum... You'll see. Find me in the war room when you're finished here. There's a few... Welcome back. Bueno. Carol Danvers. Nothing is certain these days. Bruce Banner. The gamma signature is completely inverted. The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei, which is impossible. If the gamma signature from the Sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Wait, you're being serious? We should be able to track this new gamma signature to its source then, right? I'd do it myself, but we seem to be having a little IT trouble today. Please. Old Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a Central? CENTRAL. Cognitive Encryption Net Transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem with the big old green guy. I heard that. Banner can't turn into the Hulk? Not sure if we should be frightened or relieved. That makes two of us. Oh, hey. Come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Creepy abandoned warehouse in the bad guy part of town. My favorite kind. Anybody up for paying it a visit? Definitely. Aw, see that? Teamwork goosebumps. Find me when you're ready. Ahora vamos a pelear que me queda miro de stream. Multi-million-dollar piece of experimental technology. And she kicks it. Pacto con el diablo. It was just recently that the Hudson Yards Development Restoration Association Puedo cambiar de personajes. No, no puedo. Entonces, ¿para qué me los muestras? Oye, en cámara lenta pasó lo más dramático. Let's see. Trench coat, sunglasses at night, brooding. Something tells me this warehouse raids are pretty normal. Gamma signatures and unstable isotopes aren't really in my wheelhouse, so we'll be patching Dr. Banner through from Avengers Tower once. Probably can scratch abandoned off the description of this place. You seeing this, Bruce? Getting all sorts of weird down there. Johann Fenhoff. That hack. I heard he was dead. Well, hoped is perhaps the more accurate description. Calls himself Faustus now. Hydra's resident mad scientist. Not just Hydra's. Lilith's. That's magic coming from those crates. I can feel it. Yeah? How about gamma radiation? You feeling that too? Because that's some pretty evil-looking Hydra tech down there. Gamma and magic. I need you to use your science brain on this one, Bruce. We need to approach this situation carefully. Combining those energies is an explosive proposition at best. Think scalpel, not hammer. Stealth, not strength. Yeah,
I don't do stealth. Kill them. Perdón por pegar el micrófono. Okay. I always considered Faustus a bit of a crackpot, but his fundamental science must be sound. The device would have surely exploded otherwise after your Rodillazo, display, un paso por delante. Learned it by watching you, Bruce. Ok. Este me interesa. Watch this. Not a problem. No le da ninguno. Sí, bueno. Sí, pero no puedo jugar esa movida combo. Is that all? ¡Huevos! No change in plans? ¿Qué hice? Ya gasté movimiento al imbécil. Watch and learn. Pero apúntale, ahí está. Perfecto. Entra, immortalis. Me van a matar al Blade. Y llega más refuerzos, un también. I've Modo never been táctico. one to buy into the science of magic, but the data I'm seeing is hard to ignore. More things in heaven and earth, Horatio. You know you're talking about a vampire, an alien hybrid, and a resurrected demon, right? Watch close. Oye, ese ataque no le hizo nada. Give the mother my regards in hell. Don't blink. You make that look almost too easy. ¿Te da el binario? ¿Y esto qué hace o qué? Volverse binaria. Un Super Saiyajin. Yo no tengo jugadas, o sea, eso fue nomás a lo imbécil. Vamos a morir al Blade. No está nada de morir. ¿Ya no puedo moverlo o qué onda? Ahora sí. Never surrender. ¡Me van a matar al Blade! Lucky shot. They are still coming for me. Y ya más refuerzos todavía. Reinforcements. Good. Is it possible he somehow stabilized the rate of decay within the particles themselves? How else could he be achieving such a high yield? I don't know, Bruce. I'll be sure to ask him when we're done punching out the bad guys. Okay. Oh. Time's up for these jumps. No tengo ningún golpe de esos que roban sangre. Leave some for the rest of us. Ahora sí.
time to get. I think they can arrest you for that in New York, Blade. That's not supposed to hurt. You do not know who I am, do you? Perhaps Faustus's device is worth further study. If you wouldn't mind, Carol, I'd prefer it if you and your supernatural Exceso me excedió, o sea que ya lo maté. Smash it? Yes. Okay. You were too weak for this fight. Go, now, quickly! Let's go, go, go! The perfect opportunity to field test Mother's device. Watch out! Get her! Vaya, qué chafa estuvo eso. ¿Cuál es tu foto de Hydra? For the record, Bruce, I did not smash that. Noted, Carol. Perhaps you might direct all that energy towards your newfound adversaries instead. Okay. And the mysterious cargo they're attempting to escape with? La madre. Vamos a jugar. Vale. Venga. Here it comes. I saw a move like that once, centuries ago. Que tengo que estar primero cerca por lo que veo. Aquí imbécil, estoy a la cagué. The light will heal you. It is all coming back to me. Ahora sí. Now I see why so many fear your strength. A huevo. Forever in service. Van a plomear al Blade. Do not slow me down. No, son bastantes. As long as I get to hit you back. Finally, it's my turn. Ya más refuerzos. Nomás son un buen, me están rodeando. Este me va a explotar. Preliminary analysis of the blast confirms high levels of gamma and various unknown energies. Unknown to you. Adiós, babosos. There is dark magic at work here. We must not let Hydra escape with it. One less thing to worry about. Approximately 16,342 more to go. I suggest starting with the remaining Hydra forces in your vicinity. Oh.
sacar a la capitana de aquí. Adiós, baboso. Cámara, Blade, ¿cómo es que no puedes hacer nada? Déjame curarlo primero. Walk in the light. Appreciate it. No mercy for the servants of Lilith. Not bad. Ya quedó. Aguanta, Blade. Creo que la que hubiera ocupado la pila esa me parece como bomba que está ahí atrás. Luckily, I'm a glutton for punishment. ¿Qué? ¡Van a matar! Someone, help him out. To be crystal clear, we won't be able to recreate Faustus's experiment or track potential future variance gamma signatures without a baseline resonant sample from his initial occult cast. Got it. Stop the truck. Nada más que pueda golpear. Bueno, de que hay, lo hay, pero no hay nadie cerca para poder ocupar el poder acá útil. Ready up. Now they're really in trouble. Okay. I will not fall again. Puede ser muy bueno o muy malo. Weak, even for Hydra. Don't blink. Okay. Oh. And I thought man thing was ugly. Cualquiera que le pegue lo mato, pero... Vale. ¿Cuál de todos me echo? Espérate. Hombre, ninguno lo puedo empujar donde yo quiero. Bueno, nada más a este. One more. That's one hell of a move. Let's go. Ape. Let's do it. Así, let's go. Ahí la cagué, tiene una caja aquí cerca. Pienso autodestruir. Delays can be quite frustrating. Infuriating, even. I suppose by now I'd normally be tromping through the warehouse hurling the puny truck at the moon. Don't worry, Bruce. I've got a pair of torn purple pants. That was something. Ya con eso. Espérate, no. Si lo dejamos aquí ya ganamos. No hace falta que hagamos nada más. Take this.
Wonder what the desertion rate is for Hydra lackeys. I'm on it. Ya quedó. Ya ganamos. Nice move. About time. Interesting. Huevos, vamos. Your mother abandons you. We've done it. Tú no hiciste nada, Bruce. What is this thing? Bad guy crate. Full of bad guy stuff. I know those symbols. From the time of the first hunt. That glyph means barrier. That one, almighty. Something, something. Gods and demons. So a spooky bad guy crate. Very spooky. Designed to contain powerful magic. Be careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How about we get this thing back to the Abbey and see for ourselves? Una estrella porque me morí. De un cómic. Nice job out there, kid. I mean, I didn't get Hydra bombed until my 10th run with the Avengers. Kid, you do know that I am a good 3 centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Okay, Abbey tournament tonight. Sure about that? Last one got a little heated. The eternal spirits of vengeance take technical fouls very seriously, especially in the fourth quarter. Forget it. Tonight is movie night. It is always movie night. Exactly. Wow, out of jail again? Who made this game? Wilson Fisk? Well, if parking is free, clearly no one from Manhattan. You know what they say? All work and no play is how we ended up with Ultron. Come on. You should hang out. I should rest. Another time. Qué ya salió mi personal. Ese no soy yo. ¿Yo me tengo que ir a dormir? Let me see. How did this Ok, work? el Super Link. ¿Cómo respondo? Ya vi. ¡Oh, no! Good. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of One speaks High Elven. Blood magic stuff. Cool room. Spacious. Aw, is that bed for Charlie? Yes? So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask later magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapons stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Work? Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff. Or quasi-human. You're a Midnight Sun now. One of us. Nico, I was just Hydra bombed. I could use some rest. You and me both.
Been bad dreams every night for me lately. I keep seeing Wanda. She... Never mind. I will meet you outside. Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of Ancient Wonders a little? ¿Me quieren ligar? Something tells me you don't have a favorite movie. Well, we can start you out with one of my favorites. Hey. It's cool, I can wait. ¿Pero una película y ya? Muchos controles del Xbox. I know this entire situation's gotta suck for you. I get why facing Lilith won't be easy. I would... Was your father there for you when you found out? Dad was evil too. Long story, lots of drama. Look, I'm glad my mother is gone, but yeah, at times I just want to hear her. Makes me hate her even more. I did not I just learned to bury it. You think I can afford a therapist on a superhero salary? I'm kidding. Enough about our crappy parents. You missed out on decades of good movies. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. Referencias al Pulp Fiction. So, what did you think of the movie? I understood more than I should. How? I'm not so sure I was dead. I dreamt. Of what? Of everything. Much of this world is familiar to me. That's not creepy at all. No, think of it like this. You're up to date, but not omniscient. Just what you shared earlier. You're always free to ask. I had some questions about your old team. The Runaways? Who was on the team? At first, Chase with his mad science gear, Molly, our pint-sized powerhouse. Pues nadie que no conozco. Gert had a telepathic link to Old Lace, a genetically engineered and Alex... Where are your friends now? Molly attends Xavier's School for Gifted Youngsters. Carolina left Earth to marry alien nobility. Gert... She didn't make it. As for Alex, he chose his side, and... I had some questions about your staff. Sure. But first, the basics. Yeah. Can you tell me? It's, blood magic, so my own blood is required to summon it. What about the... They come true. Kind of, and not always... Ay, me che, poder todo inútil. I had some questions. If each magical effect is used... Not really. I only use the staff's power when I... like, you know. I should get... Good timing. Looks like Caretaker wants to speak. I'm glad to see you're using your free time productively. A guardar el juego. ¿Dónde está lo de la tienda para comprar? Juancho, gracias por tu like, aunque ya nos vamos, de hecho. Llegaste un poco tarde. Vamos a ver qué nos tiene que decir la señora. Y dejamos hasta acá el stream. It's a shame that Faustus got away, but I doubt he'll leave the city until his objective. Looks like you're finding your way around. I was planning... Things are moving at a frantic pace. For all... To stand still is... You got that one from Agatha. You... I am sorry. I should have had this talk with... What?
Fierce. Or maybe just... You do not... Thank you. And more so. Agatha died in an accident. Bueno, sí, este juego Agatha Harkness está muerta. O eso posiblemente sea lo que nos quieren hacer creer. SUNS' latest recruit, a powerful spellcaster. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was killed. Yes, incinerated in an instant. So I did what needed to be done. I sent Wanda. I know the others still harbor a... Wanda's powers were so out of control they cost a life. Your decision may have saved lives. I like to believe that. Especially given her... I conjured a small shrine to Agatha's memory on the ground. You should pay your respects. Good. Libro. No te puedes seguir el camino de la luz a la oscuridad según... Ah, caray, yo sé que me puedo hacer bueno o malo. Hombre, obviamente hay dos finales entonces en este juego. Un final bueno y un final malo y pues... Válgame. ¡Ah, carreras! ¡Ah, carrera contra el perro! ¡Ah! Ya gané. Trae un gato XD. Con eso no me lo esperaba. No andaba muerto, andaba de parranda. Yo quiero acabar el stream, pero... Mucho me está ligando. Just like your mother's. Maybe that's why you're to commune with the Is this a trick of some kind? No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. I actually... You... Always straight. You seem... After 1,000 years of... And... Meet me by the cave just over... The Bloodgate? I think we can safely... Es una trampa. Déjame guardar otra vez. Ahora sí. Y bueno, amigues, vamos a dejar el stream hasta acá. Fue un buen stream, creo yo. O sea, el juego está interesante. Hay cosas que no me convencen del todo, como por ejemplo, que personajes como el Doctor Strange, el Ghost Rider original, el Blade, están modelados acá bien perrón. Los demás personajes parecen hechos de... Bueno, parecen modelados en el Fortnite. Y yo y los NPCs parecemos pinches personajes hechos como de plastilina, así todos raros. Incluso el juego tiene varios fallos, como que Venom cuando lo matamos hizo la T-Pose. Y pues eso está mal programado en algunos sentidos, pero pues... el juego está entretenido, está cotorro. Y el stream tuvo buena recepción, buenos números por así decirlo. Se me hace que lo vamos a traer un poco más seguido, ya que además fue la prueba, en la demo de 3 horas que te dan por cada juego. Si no, pues hasta que dejamos el juego, nunca más vamos a jugar, ¿vale? Que bueno, por mi parte, banda, cuídense, los veo mañana. Recuerden que los quiero, los amo, los adoro, quiero hijos con todos ustedes. Sobre todo contigo, más que nada quiero hijos contigo, quiero hijos contigo. Los TQM, les mando un beso en la axila derecha. Los TQM, bye.